Por su amor y su misericordia, amén. Vaya abriendo su Biblia de favor en primera a Timoteo, capítulo 4. Continuamos con esta serie que estamos trabajando de manera expositiva. Estamos estudiando verso por verso. Y bueno, es un trabajo arduo. Y estamos tratando esta serie, la conducta en la familia de Dios. Diga conmigo, la conducta en la familia de Dios. Y vamos a tomar el verso 16. Verso 12 de 1 Timoteo 4, verso 12, para dar introducción a nuestra enseñanza el día de hoy, que tiene como tema practicando la vida piadosa. Diga conmigo, practicando la vida piadosa. Y dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 12: no permitas que nadie, ¿qué dice, hermano? Perdón, es que lo voy a leer en esta versión, que es Biblia al día, que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Ahora vamos a leerlo en la versión Reina Valera. ¿Lo tienen? Que es la que todos tenemos. Y dice: esto manda y enseña, verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, con el propósito de seguir afirmando nuestra fe en estos tiempos difíciles. Señor, es tu palabra la que nos sostiene, es la que nos recuerda que tenemos el sello de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que eres tú mismo en nosotros, Señor, nos ayuda para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestra confianza en ti, para no desviarnos con filosofías ni doctrinas de demonios, de doctrinas de hombres, Señor, que buscan solo su beneficio personal. Ayúdanos, Dios, a ser fieles en lo que enseñamos, pero primeramente a nosotros mismos como pastores. Señor, ayúdame y dame crecimiento en tu palabra. Dame crecimiento en conducta, en fe, en la manera en que hablo y me comporto en mi hogar y en la iglesia. Porque delante de ti nada está oculto, Señor. Ayúdanos con tu gracia para seguir afirmando nuestra fe, una verdadera fe en Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, en quien esperamos pacientemente su venida, para muy pronto estar en tu presencia, Señor, donde solo y para siempre habrá plenitud de gozo. Señor, afirma nuestra fe con tu palabra. Afirma la fe de nuestros hijos. Afírmanos, Señor, para no apartarnos de tu verdad, para no apartarnos de tu camino y amar la sana doctrina. Y toda la iglesia dice: amén y amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios por su amor y por su misericordia? Amén. Practicando la vida piadosa. Se dice, hermano, que cuando llegó la democracia o regresó la democracia en Perú, se dice que las elecciones presidenciales llevaron a la presidencia al que sería el presidente más joven de toda su historia
republicana. Se dice que durante el proceso de esta campaña la imagen fue creciendo de una manera importante en relación a este presidente joven. Se dice que su juventud y su dinamismo fue transmitiendo un sentido de renovación que le hacía falta al país. Esto generó tal confianza que se ganó, dicen, abrumadoramente las elecciones. Perdón, se me fue la palabra. Al terminar su gestión, ¿qué cree? Pues todos esperaban que este presidente, ¿de dónde te dije que era? De Perú. Creyeron que era el cambio y la transformación. ¿Pero qué creen? Se dice que al terminar su gestión, el país quedó consumido en una profunda crisis, tanto interna como externa. Se le hicieron juicios y se comprobó que había aceptado sobornos para favorecer a empresas extranjeras y otros asuntos más. Lo que se dice es que el presidente de este país, en su momento joven, salió huyendo del país y hoy día, ¿qué creen? Está detenido. Luego de haber sido trasladado a este país porque andaba afuera, lo único que se dijo fue: su juventud nos arruinó. Y bueno, un parecido con la realidad de Peña, ustedes sabrán, en México, y no trato de tomar un asunto de nuestros presidentes. Ahora que tomamos un tiempo para salir con nuestras hijas, tomamos y decidimos ir a un museo que está en el distrito, y dentro de muchas cosas que vimos hubo un cuadro que me llamó mucho la atención. Estaban todos los presidentes que han estado durante muchos años, y estaban todos, bueno, ya está hasta nuestra presidenta. Estamos hablando de, recuerdo que eran 10 hileras de, no sé, creo que 200 presidentes desde que inició todo esto. Y veía al presidente, uno de los más jóvenes que entró. ¿Y recuerdan por qué mucha gente se dice que votó por él? Por su juventud y porque decían estaba re guapo. Pero se dice que trajo una situación muy delicada al país. Y bueno, es un parecido con la realidad en ¿dónde? En Perú. Diga conmigo, es pura coincidencia. Pero bueno, aterrizando este asunto de lo secular, ¿qué creen, mis hermanos? Pues es un asunto que nos compete a nosotros los pastores, y más cuando hablamos de un ministro que es joven. Y bueno, digo joven en el ministerio, porque no soy joven, tengo ya 50 años. Parezco de 15, pero no, ya tengo de 15 siglos, alguien me dijo así. Y la Biblia enseña, hermano, que un ministro que es joven hay que tenerlo en alta estima. Por esto, estos jóvenes pastores, que en este caso, repito, que somos jóvenes en el ministerio, necesitamos renovar, fortalecer y regenerar nuestras vidas pastorales, porque el ministerio, hermano, es un gran compromiso delante de Dios. Sabemos que todos estos presidentes van a dar cuentas, ¿sí lo sabías? Delante de Dios van a dar cuentas de la autoridad que Dios les dio, que hicieron con ella. Y bueno, mis hermanos, si esto es en el mundo, ¿cuánto más a nosotros los pastores? Que Dios nos ha encargado y nos ha dado el privilegio, mi hermano, de llevar la grey del Señor, la esposa de Cristo. Y bueno, el domingo antepasado, mi hermano, se habló de lo que es un buen siervo
es decir, un buen ministro de Jesucristo, ¿recuerdan? Hace 15 días se tomó los versículos del 6 al 10 de Primera a Timoteo, y vamos a repasarlo un poco, mis hermanos, rápidamente. Primera a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 10, donde Pablo da instrucciones a Timoteo y le dijo que un buen ministro de Jesucristo enseña a los hermanos con palabras de fe, de buena doctrina. Verso 7: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así es que el apóstol Pablo menciona que un buen ministro de Jesucristo, que lo hablamos, es equilibrado en la doctrina. Es decir, hablamos de la obra de Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección y la ascensión de Cristo y todos los beneficios que recibimos como hijos de Dios. Pero también, hermano, advertimos sobre los tiempos peligrosos de los últimos tiempos. Las falsas doctrinas que recibimos fuera, es decir, de gente con filosofías de vida, pero también nosotros mismos hacemos nuestras filosofías de vida para seguir a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros sentimos. Desgraciadamente, hermano, esa fue la consecuencia de lo que el pecado hizo en el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es malo y perverso. A partir de ese momento, mis hermanos, genera en el hombre, dice Génesis 6, que el hombre solamente piensa el mal en su corazón. Sin embargo, mis hermanos, no quedó así la humanidad. Recibimos la bendición de la salvación que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice Pablo en el capítulo 1, verso 15, que Dios quiere que todos los hombres procedan, sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual todos podamos ser salvos: Jesucristo. Así es que, hermanos, seguimos entonces hablando que un buen ministro de Jesucristo, dijimos, es un buen en equilibrar la doctrina, hablando de las bendiciones, la paz de Dios, su consuelo, pero también advertimos sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Hablamos del peligro que va a vivir la iglesia y que está viviendo la iglesia cuando seguimos nuestros propios deseos humanos. Hacemos a un lado la palabra de Dios y ponemos lo que nosotros queremos para nuestro propio bien. De manera que la palabra de Dios, hermanos, sigue siendo el único, escuche bien, el único fundamento de fe y de manera de vivir. La Biblia, hermano, debe de ser tu único fundamento de fe y tu único fundamento de cómo debemos vivir la vida cristiana. El peligro de estos tiempos, mis hermanos, tienen que ver precisamente con las ideologías de hombres para expresar su libertad. Libertad de vivir como quieren, en pecado, en adulterio, en fornicación, algo conocido como el humanismo. Y que esto, hermano, ha golpeado no solamente el mundo, sino la iglesia. Así es que un buen ministro de Jesucristo, hermano, se alimenta constantemente de las Escrituras. Ahora, ¿cuántos saben que un siervo de Dios no solo es el pastor? Porque le dimos una aplicación.
todos los que estamos aquí somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? A ver, levante su mano todos los cristianos aquí en esta hermosa tarde. Bueno, entonces la palabra de Dios es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que un buen ministro de Jesucristo desecha las enseñanzas extrañas. ¿Qué es una enseñanza extraña? Que la Biblia no afirma, no confirma. Un buen ministro de Jesucristo se ejercita para la piedad. Y cuando hablamos de una vida piadosa, hablamos de una persona que tiene en su corazón la devoción, el respeto a Dios, guardando sus mandamientos. Un buen ministro de Jesucristo trabaja incansablemente en predicar el Evangelio. Aunque, mis hermanos, aunque a veces decía el verso 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Es cierto que la iglesia muchas veces no sabe lo que nosotros los pastores padecemos, más cuando queremos predicar sana doctrina. Cuando no buscamos caerle bien a nadie, pero recuerden lo que dije, en el buen sentido. Ver a alguien que anda con un desorden de vida y solo para estar bien con él, dejarlo que viva así. Bueno, ¿qué responsabilidad tenemos para darles el Evangelio y decir, tu estilo de vida no es correcto conforme a su palabra? Así es que en esos versos 6 al 10, pues encontramos lo que representa y cómo debe ser la vida de un buen ministro, de un buen siervo de Dios. Ahora, hermano, la siguiente figura que el apóstol Pablo va a referir es el auténtico ministerio cristiano, que es la de un maestro que enseña con excelencia la verdad. Ahora, no quiere decir que con excelencia, en lo personal, no quiere decir que trazo bien la escritura. Quizá muchos que están aquí trazan bien la escritura, o los que nos ven por las redes sociales y que pueden decir, no trazó bien ese verso. Bueno, mis hermanos, nuestra responsabilidad, cuando hablo de enseñar con excelencia, refiero a ejemplificar mi vida, pero ¿sabe cómo? Lo que enseño con lo que vivo. Practicar lo que uno cree. Dígale, hermano que está a su lado, que sea familiar. Dile, ¿practicas lo que crees? Ahora el apóstol Pablo pareciera que va a regresar nuevamente a los versículos del capítulo 3 que ya vimos, donde habla acerca del carácter de un servidor, de un pastor. Y nuevamente el apóstol Pablo, en los versos 11 al 16, que dice lo siguiente, acompáñame. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, practica la vida piadosa, practica lo que predicas. Cuando hablamos de practicar, hermano, lo que uno cree significa actuar de acuerdo con las ideas, valores, principios o creencias que una persona sostiene. No se trata solo de creer, mis hermanos. No solo es tener convicciones en la mente, sino de reflejar en las acciones diarias lo que tú dices creer, lo que yo digo creer.
Practicar lo que uno cree, mis hermanos, es coherencia entre pensamiento y acción. Es decir, lo que conozco de Dios lo llevo a la práctica. Cuando alguien practica lo que cree, mi hermano, hay una alineación entre lo que piensa o dice y hace. Por ejemplo, si una persona se cree que es honesta, por ejemplo, pregúntale a tu vecino conocido: ¿eres honesto? ¿O crees que eres honesto? Hay una gran diferencia entre creer que soy honesto y ser honesto. Bueno, entonces actuarás con sinceridad en tus relaciones y decisiones. Una persona sincera actúa sanamente en sus relaciones y decisiones. Si crees en la integridad, bueno, entonces vas a practicar reflejando una vida de manera auténtica y fiel a Dios y a ti mismo, sin contradicciones entre lo que profesas y lo que realizas. Practicar lo que uno cree, hermano, también puede inspirar a otros, ya que las acciones suelen tener más impacto que las palabras. ¿Cuántos lo sabían? Así es que este comportamiento, hermano, fortalece la confianza y el respeto propio, porque la persona sabe que está siendo fiel a sus convicciones. Practicar lo que uno cree, mis hermanos, es vivir con congruencia y autenticidad, haciendo que las creencias personales no solo sean ideas abstractas, que es lo que a veces la gente dice de ti. Es que tú vas a un lugar donde te lavan el cerebro. Ustedes creen en lo que quieren creer. Pero mis hermanos, creer es vivir con congruencia y autenticidad, haciendo que tus creencias, hermano, no solo sean ideas, dije abstractas, sino guías reales para la conducta diaria. Ahora bien, mis hermanos, practicar la vida piadosa, dijo un predicador, es devoción en acción. Diga conmigo, devoción en acción. Ahora dígale al hermano que está a su lado, no importa si no es conocido, dile: hermano, devoción es acción. ¿Qué? Sí, devoción a Dios no es religión, es acción. Es vivir con amor y reverencia hacia Dios, porque es quien purifica el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y se manifiesta en actos de amor, justicia, misericordia y compasión. Practicar la vida piadosa, hermano, es orientar la vida hacia Cristo. Diga conmigo: orientar mi vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Nada más una hermanita por ahí dijo: Cristo. Pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque los objetivos siempre determinan los resultados. ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí? ¿Qué te has forjado qué te ha forjado el estar aquí? Bueno, si es orientar toda tu vida hacia Cristo, hermano, entonces vas a vivir constantemente delante del rostro de Dios. Tú no vas a dividir tu vida. No, una cosa es la iglesia y otra cosa es donde yo elaboro. No, hermano. Tú eres lo mismo en la iglesia y donde tú elaboras, donde tú vives. ¿Por qué? Porque eso hace que orientes a la gente de una verdadera fe, de una vida piadosa, realmente lo que significa vivir para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Hermano, la piedad es un proceso. Diga conmigo, la piedad es un proceso que durará toda la vida. ¿Cuántos lo saben? La piedad es un proceso, ¿por qué? Porque comienza con la fe. Y si algo, mis hermanos, con estas enseñanzas queremos hacer es fortalecer tu fe, tu amor para con Dios, para que te afirmes,
te confirmes y seas una vida, seas un matrimonio, seas una familia fuerte. Porque donde hay familias fuertes, hay iglesias fuertes. Donde hay matrimonios sólidos, hay iglesias sólidas. Pero donde hay matrimonios, hermanos, con poco dominio propio, con poca reverencia a Dios, entonces son familias que estarán viviendo de crisis en crisis en crisis. Por lo tanto, familias en crisis, en crisis, en crisis, ¿qué crees? La iglesia estará viviendo en crisis, en crisis y en crisis. 100 entran por la puerta principal y 150 salen por la puerta de atrás. ¿Por qué? Bueno, porque perdemos el objetivo, hermano, que tenemos por delante, y nuestro objetivo se llama Cristo. Así es que, hermanos, este proceso de una fe se desarrolla en conocimiento, dominio propio y perseverancia hasta llegar una vida que agrade a Dios en todas las áreas. Pregunto, ¿ese es tu objetivo? ¿Tú quieres ser un cristiano que agrade a Dios en todas las áreas? Escuche bien, sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo y porque Cristo te ha sellado con su Espíritu Santo. Dale la ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Yo lo creo. Además, hermano, vivir piadosamente es vivir en santidad. Diga conmigo, vivir en santidad. Es vivir en espera, hermano, de la venida de Jesús. ¿Cuántos esperan a Jesús pacientemente? Ahora, ¿cómo debemos esperar su venida? Esforzándote para ser irreprensible y vivir en paz. No es esforzarte para ganarte sus bendiciones, su favor. No, mis hermanos. Sus bendiciones y su favor ya lo tenemos. Antes, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios se hacía presente, pero no estaba con el hombre, porque Cristo no había ido a la cruz. Pero hoy, no solo Dios está con nosotros, sino está en nosotros, en los que hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Está en ti, está en mí. Lo que significa, hermano, o lo que implica persecución. Vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque deseas una vida piadosa. ¿Qué es eso? Una vida que produce verdadera felicidad y tranquilidad profunda. ¿Por qué? Porque vives conforme a la voluntad de Dios. Quien Dios es amor y busca tu beneficio. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí sinceramente vienen con necesidades? Sinceramente. ¿Quién no? ¿Cuántos vienen con necesidades? Pueden ser económicas, de salud, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, etcétera. ¿Cuántos vienen con necesidades? Bueno, Dios está preocupado por ti más que tus necesidades. Porque nuestras necesidades Él las suple. La pregunta es, ¿y tu alma? ¿Dónde pasará por la eternidad tu alma? De manera que Dios sabe tus necesidades, sabe que no es fácil lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las escuelas, lo que hay que pagar, lo que debemos, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que aprendamos y entendamos, mis hermanos, que Él está preocupado por y ocupado por nosotros y no principalmente por nuestras necesidades. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo vendrá por añadidura. De manera que la predicación real del Evangelio es que escuches que Dios está ocupado para que tu vida sea una vida conforme a su voluntad.
La vida cristiana, mis hermanos, es todo lo contrario a lo que se vive hoy. Hoy la vida cristiana es una vida activa, plena e íntegra, pero en Cristo. Así es que la piedad debe de ser lo más práctico que hay, mis hermanos. Debe significar que es viva cada momento y en todo lugar, agradando a Dios. Lo que significa que una vida piadosa sencillamente es practicar lo que a Dios le agrada. Pablo tenía 3 propósitos esenciales en esta carta, hermano. Número 1, alentar a Timoteo en su fe. ¿Para qué? Para que madure y pueda caminar como un verdadero ministro cristiano. Es lo que Dios le ocupa de nosotros. El Señor quiere alentarte en tu fe. ¿Para qué? Para que madures. Para que madures. Para que madures. ¿Por qué? Mira, a lo maduro. A lo maduro. A lo maduro, ¿cuál era? A lo seguro. ¿Sabe que necesitamos madurar en el matrimonio? Para que cuando uno de los dos estemos mal espiritualmente, uno lo levante. Porque a veces puedes escuchar del esposo o de la esposa: estoy harto, ya me cansé, quiero el divorcio. ¿Sabes por qué ese es el resultado? Porque perdemos el objetivo. El objetivo es vivir para la gloria de Dios. Pero si los dos pensamos igual, de esa manera, entonces, hermanos, tu fe no va a madurar. Por consiguiente, no vas a caminar como un verdadero ministro, como un verdadero siervo, sierva del Señor. Estoy harto de mis hijos, ya no los aguanto más. Por eso necesitas la palabra de Dios para fortalecer tu fe. Ya no soporto más a mis familiares que me quieren hacer esto, que me quieren quitar, que me quieren hacer. Escucha bien, necesitas fortalecer tu fe. Porque el que quiera llevar una vida piadosa padecerá persecución. Dicen Hechos que el apóstol Pablo, para animar los ánimos de los discípulos de las iglesias, les decía: hermanos, es necesario que a través de muchas, diga conmigo, muchas. ¿No le da miedo eso? Que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dígale al que está a su lado: a lo mejor entras con 6. Decía en una enseñanza mi amado pastor Chuy, por lo menos decía, que sea de panzazo, Señor, pero quiero pasar. Entonces Pablo lo que estaba haciendo con Timoteo era afirmar su fe para que madure. Madurar no significa endurecerse. Madurar significa que mis ojos en el autor y consumador de esa fe me mantienen firme y estable. No significa que no me pega, que no me duele, que soy insensible a las necesidades de mi esposa, mi esposo, las circunstancias. No, significa que aunque la higuera no florezca, que aunque no todo parece estar a mi favor, el Señor está conmigo. No te desamparará, te fortalecerá, será tu consuelo. Y cuando un cristiano sabe que Dios es su consuelo, te vuelves un consuelo para otro. Te vuelves una ayuda para otro. Te vuelves un canal de bendición para otros. Lo segundo que hace Pablo es advertirle. Lo primero es alentar a Timoteo en su fe. Lo segundo, advertirle de las falsas enseñanzas y errores doctrinales. Debes de cuidarte de las falsas enseñanzas y doctrinas de demonios, hermano. Debes de aprender que pare de sufrir. Testigos de Jehová, mormones, catolicismo,
musulmanes, hinduismo y muchos ismos. Se dice que hay más de 3,000 religiones en el mundo. Escucha bien, ninguna de ellas te aparte de la verdadera religión, según Santiago. ¿Sí sabías que Santiago habla de la verdadera religión? ¿Y sabe cuál es la verdadera religión? La vida piadosa. ¿Qué significa? Que practicas lo que crees. Y él pone un ejemplo: visita a los huérfanos, visita a las viudas. ¿Cuántos de aquí visitan orfanatorios? Yo pensé que iban a levantar todas las manos. Bueno, por lo menos uno. ¿Cuántos de aquí visitan hogares donde hay viudas? Entonces, hermanos, el tercer punto que Pablo quiere alentar, segundo, advertirle, y tercero, enseñarle que la administración de la iglesia, el cuidado de la iglesia y los requisitos y el orden en las diferentes áreas del ministerio. Y eso tú como iglesia necesitas saberlo. Como buen ministro de Jesucristo, ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verso 11, vayamos a él, mis hermanos, dice: esto manda y enseña. ¿Sí dice así, hermano? En otras palabras, si yo siguiera con como un buen ministro de Jesucristo, cómo ser, entonces dice Pablo, un buen ministro de Jesucristo enseña con verdadera autoridad espiritual. Esto manda y enseña. Lo que Pablo le va a decir ahora a Timoteo, hermano, es que el auténtico ministerio pastoral es el de un maestro que enseña la verdad, pero que la enseña ejemplificando al modelar su propia vida. El apóstol Pablo, hermano, insiste en que para ser un excelente ministro, Timoteo tiene que enseñar contra el error de las falsas doctrinas, contra el error de la religión. La vida cristiana es activa, no activista. Activista, hermano, es que nosotros solamente hagamos eventos para tenerte aquí de gratis. Es decir, que no hagas nada. Activista, vamos a hacer eventos. No. La vida cristiana es activa. ¿En qué sentido? En que vives para la gloria de Dios. En que predicas el evangelio a otros con tu estilo de vida. Así es que el apóstol Pablo insta a Timoteo a enseñar contra el error, a rechazarlo. Igualmente debe de ser nutrido de la verdad y practicar lo que agrada a Dios. Además debe de enseñar con firme y ardua, fíjese, amor a Dios. Esta palabra que encontramos, mis hermanos, en el verso 11, esto manda y enseña. La palabra o el verbo esto significa lo que ha dicho en toda la carta, lo que hemos estado hablando acerca de la oración, acerca del orden de la mujer en la congregación, acerca de la falsa doctrina y de muchos temas que ya hemos visto con anticipación. Ahora el apóstol Pablo dice manda. Esto, o sea, todo lo que ha dicho ya en la carta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y manda. Y ahí es la palabra griega parangelo, que significa ordenar. Habla de ordenar con autoridad. La palabra parangelo, mi hermano, viene en un término imperativo. Le está dando no una sugerencia a Timoteo, sino una orden. Y esa orden él tiene que llevarla a cabo en la congregación. Y sabemos, hermano, que esa autoridad, escuche bien, con la que nosotros predicamos, es con la que Dios nos da en su palabra. Así es que Pablo le dice a Timoteo, pero fíjate que este mismo término, esto, dice, esto manda y enseña, también lo hace en Tito capítulo 2, verso 15. Si gustas ir allá,
Pablo le dice también a su joven pastor: esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Ahora aquí hay algo muy importante, hermano. Debemos prestar mucha atención a este punto de la verdadera autoridad. Recordemos, hermanos, que en su contexto cultural e histórico se levantaron de la misma congregación líderes que empezaron a torcer la doctrina. Se había metido el gnosticismo y se había metido la filosofía de la cultura a la diosa Diana, ¿recuerdas? Donde se le hacía muy reverente o irreverente, mejor dicho, el asunto de la autoridad, pero mezclada con el dominio de la mujer. Lo cultural, hermano, se estaba filtrando en la congregación con estos hombres que estaban enchuecando las escrituras para favorecerse a sí mismos. Algunos que dicen que Dios me habla, y eso sucede en muchos lugares y en muchas iglesias, cuando quieren ser una autoridad, pero solo para ser vistos, solo para tener ganancias. Pero su estilo de vida contradice toda la escritura. Y ese era el contexto de lo que estaba pasando, hermano, en la iglesia de Éfeso, donde donde Timoteo era el pastor. Al parecer, mis hermanos, estos falsos maestros, estos líderes que habían salido, que estaban en la iglesia, se estaban levantando contra ¿quién creen? Número uno, contra Cristo, contra su autoridad. Y estaban tratando, hermano, de agredir la autoridad pastoral de Timoteo. ¿Por qué? Bueno, fíjense, hermano, que cuando hablamos de autoridad, hoy en los últimos tiempos observamos personas que han hecho abuso y mal uso de la autoridad espiritual. Y esto es cuando las verdades bíblicas, hermanos, son llevadas hasta los extremos por causa de falta de una aplicación o interpretación equilibrada y correcta. Dicha autoridad tiene la capacidad, hermano, o bendecir vidas o destruir vidas. Por ejemplo, yo no sé cuántos recuerdan el suceso en la isla de las Guayanas, donde más de 900 seguidores de Jim Jones, ¿recuerdan a ese supuesto profeta, maestro? ¿Recuerdan qué hicieron? Por causa de la autoridad de ese hombre, ¿qué hicieron? Se suicidaron por sus órdenes. Ahí hay dos responsables. Número uno, ¿quién es el responsable principal? El supuesto líder. Y número dos, ¿quién creen que son responsables? Las ovejas. Bueno, los borregos. ¿Por qué? Dios le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el contexto de hoy es en el contexto de una autoridad. Hermano, el pueblo perece a falta de un conocimiento de autoridad, porque la autoridad es aquella que tiene un soporte en las escrituras y que está dirigida por el gobierno de Dios, que es por su palabra. Ahora vamos a darle una aplicación. ¿Cuántos saben que todos como hijos de Dios hemos adquirido una autoridad espiritual? ¿El esposo tiene una autoridad espiritual? ¿La esposa tiene una autoridad espiritual? Sí. ¿Los hijos tienen una autoridad espiritual si han recibido a Cristo y están en el proceso? Sí.
Solamente que esa autoridad espiritual debe de ser dirigida y gobernada por Dios, que esto es por medio de su palabra. Ahora, existen 4 niveles de autoridad espiritual. Número 1, la autoridad soberana de Dios. Número 2, la autoridad soberana de Jesucristo sobre la iglesia. Número 3, la autoridad soberana del Espíritu Santo sobre cada creyente por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y número 4, la autoridad delegada a nosotros por Cristo y que está acorde a su palabra. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo estamos aplicando la autoridad de Dios en mi casa, en mi iglesia o en la iglesia? Pablo dice, manda y enseña. Y estas palabras, hermanos, hablan que Dios ha establecido, en este caso, al pastor Timoteo, una autoridad. Pero Timoteo debe de estar sujeto ¿a quién? A la autoridad soberana de Dios, a la autoridad soberana de Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad soberana del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que lo guía para cumplir la voluntad de Dios. Y esa autoridad de Timoteo le ha sido delegada por medio de Cristo de acorde a su palabra. Lo que significa, hermanos, que yo debo, ¿qué cree? Ejercer mi autoridad con firmeza, pero también con amor. Ustedes deben de ser padres que ejercen una autoridad, escuche, con firmeza, pero con amor, no con autoritarismo. Y déjeme decirle que no soy lo que solía ser. Yo recuerdo que al inicio del ministerio, hermano, me había envuelto en muchos problemas. Reconozco cómo al inicio del ministerio afecté jóvenes que trabajaron conmigo en el ministerio, hermanos, porque me faltaba todavía mucho que aprender. Pero hoy día, hermano, de unos años para acá, yo puedo agradecer a Dios porque hemos tratado de manejar la autoridad, hermano, a un nivel espiritual bíblico, no a un nivel humano antibíblico. A mí me tocó en su momento pedirle perdón a hermanos que usé mal mi autoridad al inicio. Hoy día nos encontramos con mucha gente que sale y que dice males y males, iba a decir males, pero muchos males de los pastores. Pero hoy, con una conciencia clara, puedo decir que ya no somos lo que iniciamos en el ministerio del pastorado, aunque sabemos que nos falta mucho que aprender. Ahora sí, mucha gente, hermano, que sale, no sale por una mala autoridad espiritual en la congregación, sino porque siguen sus propios deseos y concupiscencias para seguir su propio destino. ¿Sabe por qué? Porque cambiaron el objetivo de su vida. Ya no fue Cristo, sino sus propias decisiones. Así es que, hermano, Pablo dice a Timoteo, manda y enseña. ¿Cómo? Con firmeza y amor. ¿Cómo debemos ser los padres en el hogar? Con autoridad. ¿Cómo? Con firmeza, pero con amor. Papá, quiero salir. Dime a dónde. Papá, respeta mi espacio. Por eso, mi hijo, ¿a dónde vas? Porque tu espacio es mi espacio, porque vives en esta casa. Te amo, me preocupas
y yo quiero saber de ti. Bueno, voy a ir a tal lugar. Ah, ok, ¿a qué hora llegas? Papá, da mi espacio en mi horario. No, mijo, es que aquí a las 8 se cierra la puerta. No, papá, ¿eres antiguo? A mi amigo lo dejan entrar hasta... Bueno, ¿y eso si llega? Sí, mijo, tu amigo. Pero aquí te amamos. Aquí hay un orden. ¿Se da cuenta que no estamos hablando con autoritarismo, sino con firmeza y amor? Aquí hay un orden, hijo. Papá, me quiero casar. Sí, hijo. ¿Tú amas a Dios? Sí, papi. ¿Tú has visto que ama a Dios? Pues que esa mujer ame a Dios. Ya eso ya lo hablamos, pero cabe. Timoteo debía ejercer su ministerio con firmeza y fidelidad, especialmente en un contexto donde habían falsas enseñanzas y desafíos a la verdadera doctrina. Hermano, la doctrina y la autoridad es sumamente algo que se debe ejercer en el liderazgo que Dios nos ha dado. Como pastor debo de estar ocupado y de observar las situaciones y doctrinas que pueden estar afectando la vida de la iglesia. Y esto también te compete a ti. Tú debes de poner la atención a tus hijos, qué filosofías tal vez están adaptando a su vida. Pablo decía, acompáñame a Romanos capítulo 12 por favor, y Pablo dice lo siguiente. Romanos 12, 2, dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo, hermano? Agradable y perfecta. El desafío de Timoteo, hermano, contra las falsas enseñanzas, contra su liderazgo. Estos falsos hombres, estos falsos maestros estaban confundiendo a la iglesia. Por eso Pablo tiene que exhortar fuertemente a las mujeres, porque se estaban poniendo en el lugar de los hombres. Por eso Pablo dice: no permito que la mujer enseñe. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que por eso las mujeres no pueden ser pastoras? Bueno, eso es lo que dicen predicadores, no es lo que dice el texto. Ahora, lo que está diciendo Pablo es: no puedo permitir que una mujer que es revoltosa, que genera problemas, que causa divisiones en una congregación, esté al frente enseñando a hombres. Pues ¿cómo? ¿Cómo habla de fe y no respeta a su varón? ¿Me explico, hermanos? El asunto ahí es la vida piadosa de esa mujer. Una mujer rebelde. Y recuerdan lo que veíamos el domingo pasado acerca de la mujer, el privilegio de ser mujer. Pero tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Ustedes son de una gran influencia, ¿sí o no? Y si no, miren todo lo que hay hoy día. Las mujeres ya son libres, dicen ellas. Entonces Pablo tiene que tener un liderazgo. Estos hombres estaban motivando a esas mujeres a que se rebelaran y a que hablaran, y no te dejes, y tú eres empoderada. Y por cierto, hoy en las redes sociales hay muchas mujeres divorciadas que siguen pastoreando, dicen ellas, ya se volvieron a casar y siguen hablando de empoderamiento. Siguen hablando de autoridad. Pero, hermano, a causa de este tipo de enseñanzas es lo que muchas veces agrede la iglesia. Porque lo que Dios quiere es un hombre y una mujer sumisa a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo y a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la esposa será una ayuda equilibrada para el esposo. No significa que la mujer calle, tú no me dices nada. Cuando de repente a veces que estamos hablando ahí con mi esposa y de repente, hermano, así que se me sale: mi amor, cállate por favor. Uy,
las dos compañeras de mi esposa. Ahí se me avienta. Un día bromeando con una de mis hijas, así le hice: papá, no me golpees así. Lo digo, si pega el feminismo. Y es bien exagerado. Y hizo un teatro que yo dije, Dios, voy a tener que tratar a mis criaturas con... Pero dice Pedro nos da un consejo en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7: esposos, vivan sabiamente con sus mujeres. Yo tengo 3. Bueno, mi esposa y mis 2 hijas. Sí, aclaro. Mi esposa y mis 2 hijas. Claro. Ahora estos hombres, hermanos, están tratando de desfigurar la autoridad pastoral. Están tratando de minimizar la vida del pastor Timoteo. Así es que hay un desafío en la doctrina. Cuando empiezan a haber desviaciones doctrinales, hermano, eso va a afectar la fe de la iglesia. Por consiguiente, habrán crisis en la iglesia. Vas a salir confundido. Por eso debes de tener cuidado lo que escuchas en las redes sociales. Ahora, yo no te voy a prohibir, esa es tu elección. Pero si dices que eres seguidor de Cristo, y Cristo dice en 1 Timoteo capítulo 6, si gustas acompañarme, que pronto llegaremos ahí. Dice Pablo en el capítulo 6, 1 Timoteo 6, verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice, hermano? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Timoteo tenía que meter en orden a la iglesia porque se estaba desordenando. Las mujeres tenían que entrar en el orden de la vida piadosa. Y Pablo pone al orden al hombre y le dice: toma tu lugar, tú eres la autoridad. Pero esa autoridad debe ser guiada por Dios, por Cristo y por su Espíritu Santo. Romanos 8:14: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, mis hermanos, y yo en su momento cometí el error de querer ejercer mi autoridad con mi esposa, pero de una manera equívoca. Por consiguiente, el apóstol Pablo dice: si un pastor, tú que tienes el pastorado, deseas el pastorado, buena obra desea, pero si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo cuidarás de la iglesia? ¿Y se da cuenta el gran desafío que tenemos los pastores? Pero también los varones de casa. Cuando hay alguien que quiere opinar en la congregación, quiere decir cosas de la congregación, como que quiere gobernar la congregación, pero resulta que no puede gobernar el hogar y quiere cuidar de la iglesia solo porque le dijeron: Dios me dice que serás pastor. ¿Y quién te dijo? De hecho, para que alguien te diga que vas a ser pastor, ese alguien primero debe de estar bajo una autoridad. Cuando yo busqué al pastor Chuy, le decía: pastor Chuy, necesito que usted me dirija, que sea mi pastor. Pastor Chuy me decía: Ángel, hay muchos, ten paz, Dios te va a dar una autoridad, Dios te va a dar una cobertura, tranquilo, Dios. Y yo le mandaba carta tras carta, le dije: sí, hay muchas, pero Dios me trajo a casa de oración. Y me pone el pastor Chuy: a ver, ¿y por qué quieres estar aquí? Estoy parafraseando. Y le dije: porque no quiero vivir independientemente, no soy un pastor independiente. Porque para hablar de autoridad necesito estar sujeto a una autoridad.
porque esa autoridad va a ver mi vida y le va a preguntar a mi esposa cómo la trato y cómo trato a mis hijas. Y claro que mi esposa levanta su voz, en el buen sentido, y sí, claro que mi esposa me dice: trátame bien, oye, no me trates así, oye, mira esto así. Y yo estoy empoderado, perdóname. Pero puede estar empoderado en dos sentidos: en el buen sentido o en el mal sentido. Pablo dice: no os dejéis gobernar por la carne. ¿Saben que podemos estar empoderados por la carne? Dice: mejor déjense gobernar y empoderarse. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Fíjate, mi hermano, en las últimas décadas del siglo XXI se caracteriza la autoridad por un tiempo donde las organizaciones de nuevos movimientos religiosos, cada uno de ellos ponían énfasis, fíjese, y manteniéndose solo en experiencias de sus fundadores. Por eso es que hoy día, mis hermanos, puedes ver muchos que se autonombran pastores, y muchos hay en las redes sociales, porque dicen: Dios me dijo, o tuve un sueño y en ello el Espíritu Santo me habló. Bueno, mire, en Casa de Oración se nos enseña que es cierto, hermano. Claro que Dios nos puede hablar, claro que Dios puede usar sueños y mostrarnos su voluntad, claro que sí, pero escucha bien, debes de pasarlo por el filtro de la Escritura. Porque yo nunca, si alguien viene y me dice: pastor, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me vio una visión, hermano, yo no puedo dudar eso de Él, porque Dios nos ha dado dones a la iglesia para edificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no puedo dudar porque yo no estuve en su sueño. Pero si algo que me diga está fuera del contexto bíblico, ¿qué crees? No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no va a edificar la iglesia, sino quieren muchos edificarse a sí mismos. Como alguien que una vez llegó y me dijo: pastor, por un lado me llegó alguien que dijo que era pastor y me dijo: mire, pastor, mire, antes de ir al mire, vamos a leer el verso 12. Porque dice lo siguiente, verso 12 de 1 Timoteo. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Hasta ahí. Ninguno. Esta palabra ninguno, mis hermanos, es una palabra importante. Es la palabra medeis, que significa nadie, ninguno, nada. Dice: tenga en poco, ¿qué dice, hermano? Tu juventud. Timoteo, quien estaba liderando en la iglesia de Éfeso, era un joven líder. Se dice que aproximadamente tenía entre 33 a 35 años. Y Pablo tenía una gran confianza en él. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 1, le dice: tú eres verdadero hijo en la fe, que has imitado bien a tu abuelita, a tu mamá que era judía, y aunque tu papá era, ¿recuerdan que era el papá? Griego. No se sabe nada de él, pero sí se sabe mucho de la abuelita y de la mamá. A pesar de su juventud, Timoteo, hermano, se le encomendó la responsabilidad de guiar a la iglesia. Pero ahora Pablo le tiene que decir, en relación a estas palabras, su contexto es que le tiene que decir: manda y enseña, que nadie te tome en poco, porque eres joven en el ministerio. ¿Recuerdan por qué? Ya lo dijimos. Los líderes que estaban y que habían empezado bien su caminar en el Señor se voltearon contra Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían ser líderes de la iglesia. No, yo creo que vamos a cambiar el pastor. ¿También te dio Dios esa revelación? Y los que andan ahí, no, hay gente así, hermano. Ahora Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que Pablo está haciendo es abordar la juventud de Timoteo, que era el desafío, porque
Estaba enfrentando, hermano, a estos hombres con un mal comportamiento ministerial. El mal comportamiento ministerial, hermano, es algo que estaremos viviendo nosotros los pastores, que estamos comprometidos con el Evangelio, los que buscamos tu salud espiritual, los que buscamos, mis hermanos, tu vida en crecimiento. Fíjense que en el mundo antiguo, hermano, la edad a menudo se equiparaba con sabiduría y autoridad. Los individuos más jóvenes, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, podían ser menospreciados o no ser tomados en serio. Así es que por el asunto cultural, porque se consideraba maduros a los que tenían 40 años o 50 años, pero los que tenían menos de 40 años decían, inmaduro. Ahora, mis hermanos, nosotros llevamos como pastores 15 años. No, pues estamos bien jóvenes. Se cuenta de un predicador muy conocido que se le conoció como el príncipe de los pastores, de los predicadores, Spurgeon. Se dice que él a sus 24 años comenzó a pastorear una iglesia de más de 3,000 gentes, no recuerdo bien, tal vez más, tal vez menos, pero que fue un excelente predicador. Y se dice que una vez, al terminar el servicio de esa mañana de 1800 y tantos, algo así, 1600 y tantos, recuérdenme de qué siglo es, se me fue, 1800 y tantos. Dice que terminando su predicación, al bajar, se acercó, normalmente son mujeres, hay más mujeres en la iglesia, y se acercó una mujer y le dijo, Pastor Spurgeon, excelente predicación. No, hombre, movió nuestro corazón. Pero dice que le dijo, pero son un poco joven, ¿no? Refiriéndose a su edad. Y se dice que este predicador le contestó, mujer del Señor, deme tiempo, así como Dios tiene tiempo para vosotros. Así es que, hermanos, ¿cuántos saben que todos estamos en un proceso? Yo estoy en un proceso, aunque tengo 38 años ya aproximadamente de conocer del Señor. A mis 12 años el Señor me llamó a sus pies, me trajo con cuerdas de amor. Hermanos, soy joven en el pastorado, ciertamente, y me falta mucho. ¿Cuántos de aquí ya tienen, levante su mano, quién tiene un año de ser cristiano? Ok, 2 años, ok, 3 años, 4 años, 5, 15, 20. Ahora yo pregunto, ¿ya dejaron de aprender? ¿Cuántos saben que todos necesitamos aprender? Así es que Pablo, hermano, entonces haciendo referencia que el auténtico ministerio cristiano era de un maestro que enseña la verdad. ¿Cómo? Modelándolo con su propia vida. Y Pablo le dice entonces, ninguno tenga en poco tu juventud. Seguramente, hermano, Pablo sabe que por ahí están esos hombres generándole problemas. Pablo estaba animando a Orateo a afirmar su autoridad dada por Dios. En la iglesia se puede dudar, hermano. Ay, yo no sé, ese pastor, como que todavía le falta mucho. Sí, hermano. Mire, del 100% voy en el 0.1%. Pero se imagina, si a mí me falta, Pablo lo está afirmando para que no se deje intimidar por aquellos que pedían cuestionar su liderazgo. Hace un momento te decía, una ocasión vinieron 2 hombres ya grandes. Uno de ellos me dijo, oiga pastor, quiero hacerle una propuesta. Y le dije, a ver, dígame. Mire, la verdad, lo escuché tocar, canta bien bonito, toca bien padre. Lo escuché cantar, canta bien padre. Así es que quiero hacerle una propuesta. Le dije, a ver, dígame. Dice, mire, ¿qué le parece si usted canta y yo predico? Mire, va a ver, esa iglesia va a crecer 3 veces más. De verdad se los digo, mire, por el pescadito. Ándale, pastor.
y va a ver si no crece. Hermano, me dejó como que me echó una cubeta de agua fría. Yo tenía poco en el ministerio. De hecho, era en el tiempo donde había enviado, estábamos orando para pedir la cobertura de Casa Oración. Estábamos en un tiempo muy difícil, sinceramente, hermano. Muchos me decían, Dios no te puso. El diablo me decía, Dios no te llamó, tú te pusiste. Hermano, no sabe todas las batallas que tuvimos. Intentaron quitarme esa iglesia, hermano. Cuando iniciamos, hace 15 años, había un grupo, bastante, era un grupo también, pero no con doctrina sana. Ahí fue donde el Señor me llamó y me dijo, ordena tu vida y ordena la doctrina, porque vas a llevar al infierno a esa gente que te escucha y a ti que haces que te escuchen. Y mi vida tuvo un giro de 180 grados porque escuché el verdadero evangelio a través del pastor Chuy. Y impactó mi vida cuando me confrontó y yo hasta me enojé con el pastor. ¿Quién es el pastor Chuy para que me hable así? ¿Quién se cree? Ahora yo sé quién es una autoridad puesta por Dios. Pero me confrontó y ordené mi vida, hermano. Hice un cambio de 180 grados. Después de que había un bastante grupo de gente, ¿sabe cuántas familias quedaron? Mira, así eran 5 nada más. Bien poquitas. Entonces todavía para rematar viene este personaje y me dice, tú canta y yo predico, porque mira, la verdad tú no sabes predicar, te tardas 1:30. Y yo ya les dije, mientras no oren, el Señor me dice 1:30. No, no es cierto, hermano, mire. Y de repente llega otro personaje ya grande, aproximadamente unos 70 y tantos años, y me dice, pastor, yo traigo, Dios me dio un libro y así vamos a trazar la iglesia con 12 hombres. Y como yo era joven, pero ¿qué cree, hermano? Joven, pero me di a la tarea de, yo leía la Biblia y doy gracias a Dios porque en el lugar donde nosotros conocimos el evangelio, sí, o sea, sí nos enseñaron, nos dieron doctrina. Aunque tristemente mi pastor, el principal, ¿qué cree que hizo? Se independizó y decía ahora, Iglesia Independiente Cristiana. ¿Y qué cree que le pasó a mi pastor? Porque él, su hermano, solo la familia. Y cuando es así, hermano, la autoridad se derrumba. Entonces, por un lado, pidiéndole al pastor Chuy, pastor, yo estoy orando, y me dice, ¿por qué? Porque quiero estar bajo autoridad, quiero ser enseñado, quiero ser instruido. Y por este lado, estos hombres que me decían, no, tú canta y yo predico. Y por el otro lado, con su libro así. Y por otro lado, pastor, Dios me dijo que metamos el G12. ¿Cuántos recuerdan el G12? Encuentro y posencuentro. Y mire, pastor, Dios lo va a prosperar. De su paso de fe. Dije, sí, de feria. Pero ¿qué cree, hermano? Dije, no. Cuando estuvimos de misioneros, un evangelista me enseñó lo que no debemos hacer, pero no crea que me lo enseñó con palabras. Él me dijo, mire, cuando estuvimos en Tamalín, Veracruz, un pueblito humilde, los hermanos de ese lugar que no nos conocían nos dijo, ¿de dónde vienen ustedes? Yo dije, ¿por qué? Dice, es que los pastores que vienen aquí y líderes nos vacían las bolsas, porque primero ministran, hasta cantan, y después ¿qué creen que hacen? Pacta con Dios. Y les empiezan a sacar, ¿qué creen? En ese tiempo mi esposa estaba en un proceso, yo estaba en un proceso del ministerio. Mi esposa pues no le fue fácil, porque después de que ella tenía todo, mi esposa es contadora, se vestía bien, tenía su carro, y yo solamente cantaba, yo solo tenía el ministerio. Y cuando Dios nos lleva a Veracruz, hermano, ¿qué cree? Nos roban el carro, mi esposa se queda sin trabajo, me quedo sin trabajo, nos quedamos sin nada, y Dios nos dice,
vámonos. Y nos lleva a Veracruz. ¿Y a dónde cree que nos llevó? A mí me habían profetizado, te llevaremos a las naciones. Yo dije, Francia, aleluya, Señor, Europa. Yo no sabía que en el griego naciones es pueblos. Y me llevó al pueblo de Veracruz, hermano. Pero ¿sabe a qué nos llevó? A aprender a hacer lo que no debemos hacer. Y yo me acuerdo que en la desesperación, mi esposa desesperada, no, nos fuimos sin dinero, ya queríamos, tenían una autoridad. Y dice el predicador, solo obsérvame. Y bueno, hizo todo lo que tenía que hacer y pacta con el Señor, y todos empiezan a pactar sobres con aretes, pulseras, el que llevaba dinero, hermanos que traían guajolotes, puerquitos, sandías, naranjas, todo eso. Y mi esposa ese día estaba en el proceso. No crean que entró bien feliz mi esposa. De hecho, mi esposa no quería entrar al ministerio porque decía, es una gran responsabilidad. Y ella vio cómo sufrían los verdaderos pastores. Porque no dependemos de la economía, dependemos de Dios, dependemos de fe. Y de repente, entonces me dice, ahora te toca a ti, Ángel, el siguiente pueblo. A él en Tamalín y a mí en Vega de las Torres. ¿Y qué cree? Que canto, que enseño y vengan el pacto. Pero sabe, cuando lo estaba haciendo, hermano, mi corazón se empezó a entristecer. Llego al hotel donde nos tenían en Veracruz, Pital, Veracruz. Y llego con mi esposa con los sobres y le digo, ahí está, ya Dios me enseñó cómo voy a ser próspero. Yo eso lo decía porque estaba enojado con mi esposa, ella conmigo, por lo que estábamos viviendo. No entendíamos la autoridad realmente de Dios. ¿Y qué cree, hermano? Le digo a mi esposa, aquí está, es lo que querías, ¿no? ¿Y qué me hizo mi esposa? ¿Qué es esto? Le dije, pues ya, Dios nos prosperó. Dijo, no, espérame, permíteme. Dios nos quiere prosperar, pero no así. Y le dije, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Y ahora qué hago con eso? Dije, pues yo no sé, pero regrésalo. Le dije, ¿cómo lo voy a regresar si no sé a los hermanos ni los voy a volver a ver? ¿Y sabe qué Dios me dijo que hiciera? Me mandó a otra que se llama Nautla, Veracruz. Y ahí me dijo, ahora lo que vas a hacer es que tú le vas a llamar a los hermanos y diles, pasen, el Señor ahora tiene para ustedes. Pedí perdón a Dios, le dije, Señor, ya no sé dónde están mis hermanos. Él me había dado una autoridad espiritual, pero no bien manejada. ¿Y sabe qué hicimos? Pasaron los hermanos, agarraron sus ojos, yo no sé qué tenían. Algunos sí se llevaron cadenitas, otros pulseras. Lo único que nos quedamos fueron sandías para comer, porque llegamos, no teníamos ni un solo quinto. Mi esposa a veces me decía, lo que poco que tenía, ¿sabe qué hacía? Se lo daba a los más humildes. En otras palabras, hermanos, sembramos. Cuando Dios nos llama al ministerio y nos dice ahora de qué manera debemos ejercer el ministerio, primero, no poniendo mis ojos en qué, en lo material. Pablo le dice a Timoteo, si gustas acompañarme rápido, ya estoy concluyendo, perdón por el tiempo, mis hermanos, pero dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, a partir del verso 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué, hermanos? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dice, hermano? Caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores.
Ese es uno de los retos más difíciles, porque yo no estoy exento, hermano. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero dice algo, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Ahora, mis hermanos, la ejecución de la autoridad, tú debes de ver cómo la estás aplicando en tu casa. ¿Cómo ejecutamos, cómo aplicamos esa autoridad, mis hermanos? ¿Como un buen ministro de Jesucristo o como un mal ministro de Jesucristo? ¿Lo aplicamos con autoritarismo o lo aplicamos con firmeza y amor? Ahora, mis hermanos, autoridad, vivir, fíjese, afirmar la autoridad. ¿Qué dijimos que es autoridad, hermano? Firmeza y amor. Ahora escuche bien, hablar de firmeza y amor no significa tolerar el pecado. A ver otra vez, los agarré, ¿ya? Hablar de firmeza y amor no significa tolerar el pecado. Un buen ministro, hermano, confronta el pecado, la desobediencia, escuche bien, la murmuración, la división, como de parte de Dios. Entonces tú, como un buen papá o como una buena mamá, siervos de Dios, ¿saben qué deben hacer? Confrontar el pecado, la desobediencia, con toda autoridad. ¿Cómo es autoridad? Con firmeza y con amor. Y aún así tus hijos te van a decir, no tienes amor. ¿Por qué no tengo amor? Porque me corrigiste. Precisamente porque te amamos, te corregimos. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1:22 dice que la gente, Jesús está aquí hablando, mis hermanos, dice que la gente se admiraba de su doctrina por lo que les enseñaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jesús era un ejemplo de lo que decía y lo que vivía. Qué importante es que tú y yo como pastor, quiero ejercer, ¿qué? ¿Doctrina? Perdón, autoridad. ¿Qué cree que debo hacer? Debo enseñar firme y arduamente. ¿Qué significa? Mira, no puedo disciplinar a alguien si no antes lo enseño. ¿Sí o no? Pero primero lo debo de enseñar con el ejemplo. Tengo que ser un ejemplo de lo que predico. Una vez que soy el ejemplo, ¿qué crees? Ahora sí puedo disciplinar. Puedo ejercer mi autoridad. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cómo ejerces tu autoridad? ¿Con tu ejemplo o solo con tus palabras? Aquí yo mando. Bueno, pues eso es lo que hace el mundo. Yo soy la cabeza. Aguas, porque si hay una mujer, sí, pero yo soy el cuello. Ay. No, yo creo que aquí no hay cuellos, ¿verdad? Hay ayudas. Ahora, aquí habemos esposos, esposas, pero también viudos, viudas, abuelitas. Qué importante es que vivamos como la familia de Dios, mis hermanos. ¿Sí lo sabías? ¿Qué significa? Que vives conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos, hermano, en la vida cristiana, debemos vivir que vivamos como a Dios le agrada en su voluntad. ¿Sí o no? Y si alguien que se dice profesar la vida cristiana y no la está viviendo, ¿qué debes hacer? No, pues es su vida. Entonces, suena uno así como bien Caín. ¿Sí o no? ¿Recuerdas qué le dijo Dios a Caín? Le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Pregunto, ¿Dios no supo lo que le hizo? ¿Y no le advirtió? Le dijo, ten cuidado con el pecado.
porque se enseñoreará de ti. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pregunto, hermano, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos saben que los que están al lado son hijos de Dios? ¿Qué son de ti? ¿Qué debes de hacer con él? Cuidar. ¿Qué debes de cuidar? Su fe. ¿Qué significa su fe? Su vida. ¿Cómo? Entra al Facebook. No. Vigílalo en su casa. Tampoco. No, hermano. Mira, una persona se detecta lo que es cuando escuchas lo que habla. Tú eres lo que hablas. Tú te vas a dar cuenta de una persona cómo es su carácter. ¿Por qué? Porque difícilmente lo oculta. Ay, pero hay hermanos maduros o hermanas maduras. ¿Cómo? Porque son bien serias o son bien serios. Hermano, la madurez en un cristiano no es su seriedad, ni sus canas, ni sus años, sino su conducta de vida, su vida piadosa. Aquellos que ejercen la autoridad espiritual, ¿para qué? Para ayudar tu caminar en Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:1, hermano, conforme a la familia de la fe, búscalo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois maduros, ¿qué dice? Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos saben que debe de importarte tu hermano? Voltea con el hermano que tal vez no conozcas y dile: mi hermano. Pero para poder hacer eso, ¿qué crees? Primero, tu casa. Porque si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo pues quieres cuidar la iglesia? ¿Me explico? ¿Cómo queremos cuidar la iglesia si no cuidamos nuestra casa? Póngase de pie, hermano. Y nada más vimos un verso, imagínense. Nos faltan 4. ¿Qué podemos orar en esta tarde? ¿Qué podemos orar? Bueno, Dios nos ha dado una autoridad, mis hermanos, en primer lugar para nosotros como pastores, para dirigir la iglesia con palabra de Dios. Y Dios te ha escogido a ti para que tú puedas ejercer la autoridad de Dios en tu hogar, en tu casa. Lo que tenemos que meditar, que yo te invito a que medites en esta tarde, hermano, cierra tus ojos y dile al Señor cómo has ejercitado tu autoridad. ¿Has estado ejerciendo tu autoridad bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de Cristo, bajo la dirección de su Espíritu Santo? Así es que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, tengo que analizar cómo he ejercido esa autoridad. ¿Con firmeza y con amor o con autoritarismo? Si lo has hecho con autoritarismo, hermano, o incluso no has ejercitado tu autoridad, bueno, yo te voy a pedir que le digas: Señor, así como tú nos enseñaste en Juan 8:10, con aquella mujer que fue traída ante ti, donde todos la juzgaban y quisieron condenarla por su autoridad que tenían estos fariseos. Y cuando la llevaron contigo, lo primero que hiciste con cada hombre, incluyendo los más pequeños, por cultura, tú los confrontaste y les dijiste: el que esté libre, es decir, el que haya aplicado bien mis mandamientos, aviente la primera piedra.
Y todos fueron dándole la vuelta y se fueron. Y dice tu palabra, Señor, que cuando te quedaste a solas con esta mujer y que tú la levantaste, le dijiste: ¿dónde están los que te perseguían y te condenaban? Y tú le dijiste con amor: ni yo te condeno. Pero aplicaste autoridad cuando le dijiste: ve. Y aplicaste firmeza y le dijiste: no peques más. Señor, ahora sí nosotros, en Proverbios 16:6, tu palabra dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Señor, yo sé que tú nos has dado esa autoridad espiritual a un hombre y a una mujer, y nos la has dado para usarlas bien, Señor. Para usar bien lo que aprendimos, lo que ejercemos en nuestros hogares. Señor, rindo mi vida a ti. Ahora te voy a pedir que levantes tus manos, mis hermanos. Levanten sus manos y dile: Señor, rindo mi vida a ti. Abrazo tu autoridad soberana, Señor.